Mis amadas hermanas, damos a todos la más cordial bienvenida a la casa del Señor. Esta mañana eh, me tocó también estar en la iglesia de la mañana de la Redención y, y predicando la palabra. eh, en ella mencioné eh, un pasaje que se encuentra en Primera de Reyes 17, en el versículo 12 de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 12, que dice así: Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo, para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que usted nos da para estar reunidos en su casa de oración. Este tiempo, Señor, que usted nos da para estar como pueblo suyo, como hijos suyos, Señor, honrando y alabando su santo nombre. Le pedimos, Señor amado, que prepare nuestros corazones, Señor, nuestra mente. Nuestro corazón sea abierto, Señor, para recibir su palabra, Señor, la buena palabra que hablará a nuestras vidas. Por eso, Señor, le pido el mayor de los cuidados, Señor, en mis palabras y mis pensamientos. Limpia mi corazón, mis labios, Señor, de hombre pecador, porque su palabra justa, santa y buena que se entrega a su pueblo, Señor. Te pido, ser amado, que nos bendigas a cada uno de los que nos encontramos en este lugar, Señor, porque sabemos que la palabra sale de su boca y no vuelve a usted vacía, y hace como usted quiere, Señor. Por eso, Señor, estamos confiados, Señor, que usted guiará a su pueblo en un buen camino, Señor, y en un buen entendimiento. Gracias, Señor amado, por esta hermosa bendición que nos da. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Cuando uno prepara sus sermones en la semana, eh, va anotando, pensando, orando, por supuesto, y va pensando la exposición de la misma. Y esta mañana me tocaba, conforme el orden de predicación, hablar en el Evangelio de Marcos, y así fue de hecho en Marcos en el capítulo 1, del versículo 32 al 34, que hablaba de las enfermedades. Pero hoy día en la mañana, al levantarme, vino a la mente este pasaje que acabo de leer, y yo dije, sí, es buena para poder reforzar esa idea que Dios nos cuida y nos protege. Es un pasaje un tanto oscuro, si se quiere, como triste, ¿no es cierto? Es triste si uno lo lee en esa situación, es triste porque habla de una respuesta de una mujer. Vamos a ver un poco más adelante en qué se refiere, que le dice al profeta: vive Jehová tu Dios. No dice viva Jehová Dios, no dice vive Jehová tu Dios, como diciéndole, él no es mi Dios, pero viva. No ocurre muchas veces. Las personas dicen, si crees en Dios, pídele a Él, pero no es mi Dios, pero yo confío en que tú le vas a pedir a tu Dios. Eso es lo que está diciendo. Pero agrega cosas bien tristes y preocupantes. No tiene pan cocido, primero que nada, no había comida, eso significa en su casa, y solamente había un puñado de harina en la tinaja. Esto es un puñado, lo que cabe en un puño, en la mano, y un poco de aceite en una vasija, un poquito de aceite. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y mi hijo, dice esta mujer. Hacía frío, obviamente, porque uno cuando quema leños es para entrar en calor. Y ella dice que voy a entrar a mi casa y prepararlo para mí y mi hijo. Pero lo más triste no es eso, sino la triste es la visión que ella está proponiendo, lo que va a suceder, para que lo comamos la harina, un poquito de aceite, se consuman estos 2 leños y nos dejemos morir. ¿Fuerte o no? A mí me impacta. Y cualquiera que lee este pasaje en ese contexto, wow, dice, no tenía esperanza. Estaba ahí en el borde de la muerte.
no tenía comida, no tenía dinero, y más encima viene un hombre que le dice ciertas cosas, y ella le explica, mira, esta es mi situación, estoy arruinada, estoy destruida, y lo único que me queda es quemar estos palos, este par de palos, y una vez que se consuman por el fuego, que lo comamos, lo que poco que tenemos, mi hijo y yo, y nos dejemos morir. Cuando uno tiene hambre, mucha hambre, viene un sueño profundo. O cuando hace mucho frío también, viene un frío y las personas cuando parten mueren de frío es porque están congeladas y todos los niveles empiezan como a bajar y empiezan las personas y quedan en esa situación. Pero veamos el contexto de esta lectura tan triste que hemos tenido. Y veremos cuál es la respuesta de Dios a esta encrucijada que nos plantea el Señor en esta lectura. Estas palabras son dichas respecto de Elías, el gran profeta del pueblo de Israel. Elías es un profeta que ha sido enviado por Dios y que predijo y que profetizó y señaló que iba a venir una gran sequía de 3 años y 6 meses. Fueron palabras del profeta que se iba a secar la tierra. Cuando hay sequía, ¿qué es lo que ocurre? No hay plantaciones, los árboles no se dan, el pasto no se da, los animales no tienen comida, los ganados está flaco, las personas dejamos de comer también, y viene todo un círculo de hambruna y de escasez y de pobreza. Los campos están secos, los campos no hay agua, el agua es necesaria no solamente para beber, sino también para poder plantar, para poder tener frutos, para que los animales puedan beber y nosotros también podamos subsistir. Pero ¿qué es lo que nos ocurre la palabra? Nos dice la palabra que el Señor tomó a Elías y le dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Crib. Es como, ahí te voy a tener un lugar especial, le dice el Señor a Elías. Beberás del arroyo, y Elías se disfrutaba bebiendo del arroyo, pese a la sequía nacional que había en Israel, pese a la sequía que había, el Señor dice la palabra que Él mandó cuervos que alimentaban a Elías con pan y carne, en la mañana y en la noche. El Señor envía a estos pájaros negros, que muchas veces los espantamos porque se comen las cosechas, pero estos animales, estos aves, perdón, que son dadas por Dios, son creadas por Dios, alimentaron al profeta. Alimentaron al profeta, el Dios le dio agua y también mandó estos cuervos, pájaros que son feos. Uno hubiera pensado, bueno, si era el profeta de Dios, yo le hubiera mejor mandado al Señor, no sé, una garza, un cisne mejor, ¿no es cierto? ¿Por qué no le mandamos un pájaro bonito a Elías? No, el Señor le mandó cuervos y le entrega a estos cuervos comida al profeta y lo alimentan durante meses, 6 meses lo estuvieron alimentando. Y él estuvo bebiendo del arroyo de Crib. Era un hombre, no necesitaba grandes cantidades de agua, pero tenía para beber, para alimentarse. Tenía carne en la mañana y pan y carne en la tarde. Eso es vivir bien, ¿o no? Comparemos lo que acabamos de leer un poquito antes. Tenía carne y tenía pan y tenía agua. Seguramente él calentaba también su carne, la hacía una carne sabrosa. No nos dice esos detalles, pero sí nos dice el Señor en el versículo 7 que pasado algunos días se secó el arroyo. Dios secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Dios no quería una preferencia especial para el profeta. No le está diciendo al profeta, porque eres tú mi hijo, yo te voy a dejar protegido y a ti no te va a ocurrir nada. No, todo lo contrario, lo prepara también en el sufrimiento del pueblo. Se secó el arroyo. Pero nos dice la palabra que Dios habló al profeta y le dice, levántate y ve a Sarepta. Es un pueblo. Y mora allí. Y es ahí que yo mando a una mujer viuda que te sustente. Esta mujer viuda que Dios está señalando que ha mandado, es esta mujer que se ha quejado. Es esta mujer que no tiene esperanza. Es una mujer que está a punto de morir, que está en la hambruna, que no tiene recursos y más encima no tiene nada que comer y que se va a morir.
y que cuando habla con el profeta le dice, vamos a morir. Yo creo que cuando tenemos desafíos, tenemos esperanza, ¿o no? Si yo doy un paso y voy a un lugar, lo que menos creo que me den un portazo en la cara. Dios le ha dicho al profeta, ve y tendré una mujer que te va a sustentar. Me imagino que el profeta partió entusiasmadísimo, contento de ir para allá donde la viuda Sarepta, a ese pueblo. No conocía la ciudad, el pueblo, pero allá había una mujer que lo iba a sustentar, porque Dios lo había dicho. Me imagino que el profeta partió lleno de esperanza, confiando en el Señor. Era el profeta, el Hijo de Dios. Pero ¿qué nos dice la palabra? Cuando se levantó y se fue a Sarepta, llegó a la puerta de la ciudad y ahí encontró a la viuda. Dice la palabra que encontró a una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y era el profeta, y el Hijo de Dios, enviado al Señor. Le dice esta mujer que encuentra buscando estos leños, tráeme agua. Ella fue y se lo trajo. Y la volvió a llamar. Y ahora el profeta le digo, te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Tengo hambre en el fondo. Y ahí viene la respuesta de la viuda. Esa respuesta que leímos al inicio. Y la respuesta es sorprendente porque la mujer que ha sido, dice la palabra que fue preparada por el Señor para atender, para sustentar al profeta, no reconoce a Dios como su Dios. Porque le dice, vive Jehová tu Dios. ¿Qué significa eso? Que el profeta, esta mujer, para el profeta primero que nada tiene que haber sido algo sorprendente. Le pidió agua de la mano para beber. Estaba cansado, polvoriento, seco, seguramente por el viaje, por la sequía, por el calor. Y le pide comida y la mujer le responde de esta manera. Primero, ¿cuál habrá sido lo que el profeta habrá pensado? ¿Cuál habría sido la reacción? Otra mujer que en lugar de haber dicho, Jehová nuestro Dios te bendiga y entra a mi casa. La respuesta de la mujer dijo, tu Dios. La mujer ignoraba que Dios la había preparado y la había capacitado para poder atender al profeta. Y en sus labios, en sus discursos, lo único que tenía en su mente era morir. Y cuando la palabra nos dice que está buscando leña, está buscando un par de palos, porque no tenía más. Y en ella tampoco había esperanza, porque imagínese usted abre su despensa en su casa y no encuentra nada. Se nos aprieta el corazón, se nos aprieta el alma de pensar que no tenemos nada en nuestra casa para alimentarnos. Y no solamente nosotros, sino nuestros hijos. Quizás en su mente, en la mente de esta pobre mujer, pensaba en mi marido que murió porque era viuda. Estoy con un hijo que no es un niño todavía porque no es capaz de sostenerme. Con esta sequía, abro las puertas y encuentro solamente un puñado de harina y un poquito de aceite. Y la leña que fui a buscar fueron restos que quedaron. El panorama es triste. Pero ahí está el profeta. Ahí está el profeta que está frente a ella. Ahí está Dios que ha dicho que esta mujer iba a sustentar al profeta. Ahí está esta mujer que no reconoce a Jehová como su Señor. La respuesta del profeta no fue ofenderse. La respuesta del profeta fue la siguiente. No tengas temor, no tengas temor. No tengas miedo. Ve y haz como has dicho. Pero hazme primero a mí una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Esa es la respuesta del profeta. No tengas temor. Ve y haz lo que has dicho. Vas a calentar el fuego. Pero antes de preparar cualquier cosa, antes de morir, como que suena hasta una suerte de entendimiento, de hacerla volver el entendimiento, le dice, prepárame una torta, una tortilla de rescoldo, de esas debajo de ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y tu hijo. Porque así ha dicho Jehová.
el Dios de Israel. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Vamos en una crisis nacional. Elías está enfrentado a una crisis nacional. Hay una sequía tremenda. Él necesita alimentarse. Dios lo mandó. Está esta viuda que no tiene esperanza. Está este niño que no tiene esperanza porque su madre no tiene esperanza. Es un pequeño que va a ir donde su madre vaya. Está esta respuesta frente al profeta, que es la respuesta de la mujer sufriente frente a Dios. Porque el profeta representa a Dios. Y la respuesta del profeta es no va a faltar la harina, no va a faltar el aceite, no va a faltar nada. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces dime de comer, dice el profeta, come y luego comerás tú y tu hijo. Gracias, mi amor. Soy como el profeta, tráeme agua. Mantengo las proporciones, ¿no es cierto? Gracias, hijita. Gracias, hermana. Ella hizo, fue obediente, como el profeta le dijo. Comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no se secó. Ni el aceite, ni la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Ese es un milagro. Hay milagros. Hay obediencia. ¿Sabe usted que hay milagros en todo momento? Sorprende en todo momento. No necesitamos decir, Señor, mándame un milagro porque yo necesito creer en ti porque quiero ver un milagro. No, hermana. No, hermano. Hoy día escuchamos ese milagro del Señor, que no faltó el pan, no faltó el agua, no faltó el aceite, no faltó el calor. Porque Jehová lo había dicho. Porque Dios lo había dicho y así lo prometió. Y si Dios lo promete, y si Dios lo dice, el profeta tiene que haber pensado, bueno, Dios se habrá devuelto, no nos dice la palabra que el profeta se volvió y le dijo, oye Dios, pucha, me mandaste de esta mujer que está muerta de hambre y no me quiere atender. No tenía nada. Y ahí está la prueba. Ahí está la prueba en confiar en el Señor. Y esta mañana, cuando hablamos sobre de confiar en el Señor, en Marcos, como les decía antes, esta palabra cruzó nuestra mente. Esta palabra es la que nos habla de tener esperanza. La palabra nos dice, primera Tesalonicenses, que nosotros sabemos que las personas mueren. Tesalonicenses capítulo 4, capítulo 4, versículo 6. Miren lo que nos dice la palabra. Sí. Tengo un problema de dedos porque esta Biblia me la regaló mi señora y esta nueva. Entonces, mi Biblia más viejita, yo la buscaba, no se me caen las hojas. Yo la voy a buscar al tiro. Y lo buscamos al minuto. 4:13. 4:13. Léalo, hermanita Gladys, por favor. ¿Y el 14? Veamos el 14 que dice también. Amén. ¿Qué dice aquí la palabra? ¿Qué tiene que ver con la viuda de Sarepta? Mucho. Pablo aquí está aconsejando a los hermanos de Tesalónica, de una ciudad lejana en Grecia, y nos está diciendo, hermanos, no ignoren, no ignoramos, yo no ignoro la tristeza suya, pero no os entristezcáis sin esperanza.
Ellos estaban tristes porque pensaban qué va a pasar con los que han muerto, qué ha pasado con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros maridos, la viuda, con la esposa que ha partido. Tenemos desesperación, tenemos tristeza en nuestro corazón, no tenemos nada. Aquí el apóstol Pablo llama a la iglesia, llama a su pueblo, llama a los hermanos, llama a las hermanas para decirles, no se pongan tristes, no estén tristes sin esperanza. No está diciendo no llores, dice llora, desahógate, pero ten esperanza. Y la esperanza no es del hombre, no es la esperanza dada por los hombres, en las cosas de la harina, del aceite, de los palos de fuego. La esperanza está en Cristo Jesús, que murió y resucitó. Pongan los ojos en el Señor, pon los ojos en Cristo. Eso es lo mismo que ocurrió con esta viuda de Sarepta en Primera de Reyes que estamos leyendo. Porque ella pudo ver el milagro. Ella presenció el milagro. Ella pudo ver que la harina no faltó, es que la harina no menguó, que hubo calor, y el profeta estuvo con ella. Pero después de estas cosas, dice la palabra, versículo 17, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa. Y la enfermedad fue tan grande que no quedó en él aliento. Murió el niño. La reacción de la mujer fue la siguiente. Y dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Hay un reconocimiento, ella sabía que él era un varón especial. ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Tú viniste a mí, me hiciste ver las maravillas para mostrarme mi pecado y ver morir mi hijo. Ahí está reprochando la mujer al profeta. Ella sabe que ha cometido pecados, sabe que tiene su corazón con muchas iniquidades. La vida es así. Cargamos sobre nosotros muchas culpas. Cargamos sobre nosotros muchas insolencias a Dios, muchos pecados. El mismo Señor Jesucristo en Juan 8 nos dice, nos recuerda la mujer adúltera. Que lance la primera piedra aquel que esté libre de pecado. La palabra nos dice que los más jóvenes se fueron retirando, los más viejos, perdón, hasta que ninguno quedó. Entonces, ¿está bien vivir con nuestros problemas? ¿Está bien vivir con nuestros pecados? No. La respuesta va más allá. Hay un avance en el Señor respecto a esa mujer y le dice, vete y no peques más. Las circunstancias de esta mujer de Sarepta es que ella ha visto que había harina, que había fuego, que había aceite, pero vio como su hijo se moría por la enfermedad que fue tan grave que murió. Se quedó sin aliento. Y ella le dice, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Viniste aquí a traerme a memoria mis iniquidades, mis pecados, y para hacerme morir y hacer morir así a mi hijo. Viniste aquí a castigarme. Es un reproche a Dios. Mira, Dios, me mandaste comida, me mandaste ver todo lo hermoso que tú eres, y ahora te has llevado lo más importante. ¿Acaso a la mujer le importaba la harina? ¿Le importaba su casa? Y ahora ha podido dejar todo de lado por su hijo. El Señor nuevamente obra. Dame tu hijo. Él lo tomó en su regazo. Dice la palabra que clamando a Jehová, el profeta le dice, Señor, me has hospedado en la casa esta mujer, la has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y Dios obró sobre el profeta. Y el alma del niño volvió a él. Y el niño revivió. Tomando al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre y le dijo, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Qué es lo que quería Dios de esta mujer?
Quería hacerla sufrir. Quería verla cómo moría su hijo. Quería mostrarle a Dios que era poderoso. ¿Acaso Elías necesitaba mostrar que Dios era poderoso? Quería Dios mostrarle la voluntad de poderle tener llena su cocina de comida y de calor, y después como su hijo se levantaba. Yo creo que no. Dios no necesita mostrar los milagros que Él hace día a día. Dios no necesita decirme, mira todo lo poderoso que soy yo. Si ese es el creador del cielo y la tierra, de la lluvia, de la nieve. Sentimos frío, sentimos calor. Dios es el creador de todas las cosas. Del cielo, las estrellas, la luna, el sol, del mar, de todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Acaso Dios necesitaba demostrarle en esa mujer pobre y sin comida que Él era un buen Dios? ¿Acaso el profeta necesitaba mostrar todo su poder? Mírame mujer, para que veas lo grande que soy yo. Tampoco pienso yo que sea eso. Lo que Dios quería era mostrar a la mujer que Él era Dios. Y Dios habló al corazón de esa mujer. Y Dios habló al corazón de la mujer de Sarepta, a esa viuda, y le dijo que Él era Dios. Ya no es tu Dios, sino que ella responde, ahora comprendo que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Que la palabra de Jehová es verdad y yo la escucho la palabra de Dios y entiendo y sé que la palabra de Dios es verdad. Eso es lo que está diciendo. Ya no es tu Dios, sino que Jehová es mi Dios, es nuestro Dios. Por eso el milagro que hemos leído, estos dos milagros que hemos leído, no está ahí puesto para que nosotros pensemos, hoy Dios necesita estas cosas para mostrar lo poderoso que es. No, no está tampoco para mostrar poder sobre una mujer afligida, porque eso no tiene sentido. ¿Qué saco yo con mostrarme un hombre poderoso, una mujer poderosa, ante el afligido? Dios no es así. Dios no es así. Dios obra levantándonos. Dios obra recogiéndonos. Dios obra sobre los endeudados, sobre los afligidos, sobre los enfermos, los pecadores, los endemoniados. Y todos nosotros, los que estamos aquí en la casa del Señor esta tarde, y la iglesia del Señor, es porque el Señor nos ha llamado. Es el Señor que nos ha llamado en nuestra aflicción, nos ha llamado en nuestros pecados, nos ha llamado en nuestras faltas, nos ha llamado en nuestras aflicciones y nos ha dicho, levántate, yo soy tu Dios. Y si el Señor obra en el corazón de esa mujer, obró en el hogar de esa mujer, ¿por qué Dios no va a obrar en nuestra vida? Y no es porque sean palabras de otros, sino que son palabras vivas en mi corazón y en mi vida. Y tal como leíamos con respecto al apóstol Pablo, a la iglesia de Tesalónica, no entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. ¿Podemos estar tristes? Claro que sí. ¿Podemos llorar? Claro que sí. ¿Podemos estar acongojados por problemas? Claro que sí. Pero tenemos esperanza. Y la esperanza se llama Jesucristo. Y la esperanza se llama la palabra de Dios, obrando en nuestros corazones, obrando en nuestras vidas y declarando que Cristo es el Señor. Porque la palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios en la boca del profeta es verdad. Y la palabra de Dios en la Biblia es verdad. Eso se llama esperanza. Eso se llama vida. Eso se llama entendimiento espiritual. Por eso, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, nosotros esta tarde decimos gracias, Señor, no por los méritos nuestros, no por los méritos nuestros, sino por agradecimiento al Señor. Tal como esa mujer agradece al profeta y agradece a Dios, que ella conoce que ese varón era un hombre poderoso en la palabra, que era un varón de Dios, un enviado de Dios, y que la palabra de Jehová estaba en su boca, y que la palabra de Dios es verdad. Eso mismo el Señor demanda de nosotros. Eso mismo el Señor demanda de nosotros a través del apóstol Pablo. Eso mismo el Señor demanda esta tarde de nosotros que declaremos que el Señor es verdad y que la palabra del Señor es verdad y es verdadera, porque está en su palabra, en la palabra de Dios. Y ella nos enseña que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo ascendió a los cielos, que Cristo está sentado en los cielos, que Cristo volverá a esta tierra.
y que nosotros somos el pueblo del Señor. Hermanos, hermanos y amadas hermanas, eso es lo que la palabra nos está mostrando. Nos acercamos ante Dios con recelo. Muchas veces nos acercamos ante Dios derrotados, como aquel David que trajo a aquellos afligidos, endeudados, perseguidos. Y el Señor los levantó, y el Señor los rescató, y el Señor obró en la vida de cada uno de nosotros para decir, gracias Señor, porque no fue en nuestros méritos, porque créame hermano, créame mi amada hermana, y voy a hablar por mí, ninguna de las cosas que pudiera haber hecho, ninguna de las cosas que yo pudiera haber hecho hubieran sido suficientes para decir que el Señor es verdadero, porque las obras no son suficientes para salvación. Hablarán de una buena disposición de las cosas, hablarán de una buena conciencia social, hablarán de la generosidad, si usted me permite, de un ser solidario, como a las personas les gusta hablar hoy en día. Lo único que transforma el corazón es la palabra del Señor. Y es Dios hablando de nuestras vidas y diciéndonos, mírame, yo soy el Dios de Israel, tu Dios, confía en mí. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos proteja. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, porque su palabra nos vida. Le pido, Señor amado, para que usted derrame su bendición sobre cada uno de nosotros. Nos bendiga, Señor, nos cuide, Señor. Señor Santo, tú nos conoces a todos los que estamos en este lugar. Sabes que hay luchas, sabes que hay aflicciones, hay problemas y hay dificultades en nuestra vida. No tenemos el entendimiento suficiente, pero sí sabemos que, Señor, esta tarde usted nos traerá, Señor, especialmente está afligido, está triste, sin esperanza, Señor, para que te miren a ti, Señor amado, para que te vean a ti, Señor Santo, para que te reconozcan como Salvador. Y su esperanza, Señor, no esté en sus brazos, Señor, no esté en sus fuerzas, Señor, no esté en ellos, rodillas. Levantamos nuestros brazos, Señor, y clamamos a ti, Señor, de tu misericordia. Derrama tu bendición sobre cada uno de nosotros, Señor. Danos esperanza, Señor. No la esperanza ni la paz del mundo, Señor. Señor. Gracias, Señor Santo, porque eres tú que nos da fortaleza. Eres tú, Señor, el que levanta al que está afligido. Eres tú, Señor, el que nos llena de consuelo, nos llena de paz, nos llena de entendimiento. Gracias, Señor amado, por permitirnos, Señor, este tiempo de oración, este tiempo de tu palabra, Señor, y este tiempo de decir, ahora conozco que tu palabra, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.